¿Qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? Los evangelios guardan silencio sobre casi 2 décadas de su vida, pero una antigua Biblia descubierta en Persia podría contener respuestas que el mundo occidental nunca quiso aceptar. Lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu forma de ver la historia de Jesús. No estaba buscando revelaciones. Solo investigaba a los sabios de Oriente que visitaron a Jesús cuando me topé con algo que detuvo mi respiración. Una Biblia persa, escondida por siglos, pero viva como el fuego. Allí, Jesús no era solo el Hijo de Dios, era el viajero, el maestro de las naciones, el que caminaba entre imperios olvidados, enseñando la compasión, la justicia y la verdad eterna. Lo que encontré lo cambió todo. En la cultura persa, esta Biblia no es solo un libro, es una memoria viva, un eco sagrado preservado por cristianos orientales, descendientes de los magos que siguieron la estrella hacia Belén. No fue escrita por europeos, fue custodiada por hombres de piel oscura que vivieron junto a los desiertos de Babilonia y las montañas de Persia. Su visión de Jesús no cabe en vitrales góticos, y por eso fue ignorada, porque no muestra a un Cristo dócil y decorativo, sino a uno poderoso, justo y universal, a un Jesús que incomoda a los reinos y consuela a los quebrantados. En Persia, el cristianismo echó raíces junto a sabidurías milenarias. Allí, el nombre de Jesús se pronunciaba con poesía, se susurraba en oración y se defendía con sangre. Mientras Roma organizaba concilios y cerraba el canon, los cristianos del Oriente vivían su fe entre el fuego de los zoroastrianos y la sombra del imperio parto. No se desviaron. Preservaron a Cristo en himnos, manuscritos y memorias. Su imagen no era occidental, era intensa, ardiente, como el desierto que los formó. ¿Qué pasó con Jesús entre su niñez y su ministerio? Según los textos persas, no se quedó en Galilea, caminó hacia el este, cruzó montañas, entró en ciudades antiguas, habló lenguas olvidadas, visitó lugares como Susa, Ecbatana y Bactria, lugares donde los sabios meditaban y los sacerdotes del fuego enseñaban. Allí Jesús predicó que Dios no se encuentra en la llama, sino en la misericordia. No estaba perdido, estaba en misión. Su voz cruzaba fronteras antes de que el Evangelio llegara a Roma. El Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús a los 12 años en el templo. Luego, silencio, hasta que, de pronto, aparece a los 30 comenzando su ministerio. ¿Qué ocurrió en esos 18 años? Esa laguna ha sido ignorada por siglos, pero la Biblia persa no guarda silencio. En sus páginas, ese tiempo es un río de sabiduría, viajes y encuentros sagrados. No fueron años vacíos, fueron años de enseñanza, años en que Jesús habló con sabios, caminó con mercaderes y sembró semillas en tierras que el cristianismo occidental aún no comprende. Lucas 2:42 nos muestra a Jesús deslumbrando a los sabios en el templo, pero en Lucas 3:23, de repente ya tiene 30 años. ¿Por qué el evangelio más detallado omite casi 2 décadas de su vida? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. No fue un error ni olvido, fue un silencio elegido, un vacío que dejó espacio para el misterio, para que el Espíritu busque, para que los siglos pregunten. Pero en Oriente ese silencio fue respondido, con historias, con oraciones, con textos que narran un camino que el canon no incluyó, pero que el alma reconoce como verdadero. Según tradiciones persas, Jesús no desapareció, se alejó, caminó más allá del Jordán, más allá de los límites de Roma.
Siguió las rutas antiguas donde los sabios aún buscaban al Dios verdadero. Atravesó ciudades como Seleucia y Ctesifonte, lugares donde las caravanas traían incienso, pergaminos y preguntas eternas, lugares donde la sed de verdad ardía como el sol del desierto. Allí, Jesús enseñó que el reino de Dios no era geográfico, era interior. No estaba limitado a Jerusalén, sino que resonaba en cada corazón dispuesto a escuchar. En Ecbatana, centro del conocimiento zoroastriano, Jesús se encontró con los sacerdotes del fuego. No los condenó, les habló con firmeza y compasión. Dijo: encendéis la llama para encontrar a Dios, pero Él no arde, Él susurra en el alma. Los sabios quedaron perplejos. Algunos se burlaron, otros lloraron. Estos relatos, conservados en manuscritos de la región, describen a un Jesús que no teme al diálogo, que honra la búsqueda sincera y que revela la verdad sin violencia. Un manuscrito de Herat narra a Jesús caminando con mercaderes rumbo a Oriente. Compartía parábolas bajo palmas, hablaba con comerciantes de India y sabios de China. Sus palabras eran tan claras que los escribas las transcribían en papiros, y esos papiros viajaban con la seda y las especias. Así, el mensaje de Jesús cruzó continentes antes que los apóstoles llegaran. Era una voz viva, móvil, que no necesitaba templos para ser escuchada. Bastaba un corazón abierto, una sombra fresca, y el eco de su enseñanza florecía. En Merv, bajo la sombra de palmas datileras, Jesús enseñó a budistas y zoroastrianos, no para destruir sus creencias, sino para mostrar un camino más alto. No busquen en el dolor ni en el fuego, decía. El Padre viene en el silencio del Espíritu, en la paz que renueva. No les ofrecía una nueva religión, sino la plenitud de lo que ya anhelaban. Estos relatos no son dogma, son testimonio. Son el eco de un Mesías que no levantó muros, sino que cruzó límites para que todos conocieran la verdad. En medio del bullicio de los mercados orientales, Jesús no gritaba, hablaba con calma. Sus palabras eran como agua sobre piedra caliente, suaves, pero transformadoras. Donde otros imponían temor, Él ofrecía misericordia. Donde otros exigían rituales, Él revelaba la verdad del Espíritu. Enseñaba que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y así, en silencio, el Maestro del Amor cruzó culturas, no como invasor, sino como sembrador, plantando esperanza donde solo había vacío religioso. Tradiciones orales hablan de un hombre llamado Isa, que caminó por los valles de Cachemira, que se sentó con sabios, que sanó enfermos, que predicó vida eterna. No venía con espadas, sino con palabras. No exigía templos, sino corazones. Su mensaje resonaba con poder entre los meditadores del Himalaya. El renacimiento no es repetición, sino renovación por el Espíritu de Dios. ¿Fue Jesús realmente allí? La historia oficial lo niega, pero las memorias de Oriente aún arden como brasas bajo la arena del tiempo. Estos relatos describen a un Jesús incansable, que caminaba más allá de las rutas conocidas, que no buscaba fama ni aplauso, sino almas dispuestas. Él no estaba perdido, estaba sembrando, no fue escondido, fue enviado, y su paso dejó huellas en textos, cantos y corazones que aún hoy lo recuerdan. No era un profeta local, era la palabra eterna en movimiento, el verbo que cruzaba culturas y abría puertas donde antes solo había muros. En las regiones de Asia Central, el nombre Isa todavía vive en leyendas. Algunas lo llaman Yuzu Asaf, un hombre de paz, de sabiduría profunda, de mirada firme y corazón tierno. Sus palabras se parecen demasiado a las de Jesús como para ser mera coincidencia. Hablaba del Padre, de la vida eterna, del perdón que libera. ¿Acaso no dijo Jesús que habría ovejas que no eran de este redil y que también debía traerlas? Juan 10:16. ¿Y si este redil estaba en las montañas de Oriente? Muchos descartan estos relatos como apócrifos,
Pero, ¿qué significa eso? ¿Fuera del canon o fuera del control? La Iglesia de Roma decidió qué libros quedaban, pero Oriente también tenía sus memorias, sus evangelios, sus testigos. Son menos válidos porque no fueron aprobados por concilios imperiales. La verdad no muere cuando no se imprime, solo espera ser redescubierta, y quizás los llamados apócrifos son en realidad capítulos que nos negamos a leer. Mientras el cristianismo occidental se fortalecía en Roma, otra iglesia crecía en silencio, la Iglesia del Oriente. En Persia, en Mesopotamia, en las rutas olvidadas por el imperio. Allí, los cristianos no eran señores, eran perseguidos, marginados, pero también profundamente devotos. Sus manuscritos eran copiados a mano bajo la luz de lámparas de aceite. Sus cánticos eran oraciones que cruzaban desiertos. Y lo más asombroso, nunca dejaron de hablar del Jesús que caminó entre ellos. No como una leyenda, sino como una memoria viva, transmitida con lágrimas y fuego. ¿Quién decide qué es verdadero? En los primeros siglos, muchas voces hablaron de Jesús, pero no todas fueron aceptadas. No todas sobrevivieron al juicio del poder. La ortodoxia no nació en oración, sino en debates políticos, en concilios donde el espíritu fue invocado, pero también se impusieron agendas humanas. Y muchas verdades quedaron fuera. Los cristianos de Oriente fueron llamados herejes, no porque negaran a Cristo, sino porque lo veían con otros ojos. Y eso, para Roma, era peligroso. El canon bíblico no cayó del cielo como las tablas de Moisés. Fue construido, editado, debatido, decidido por hombres, en reuniones llenas de tensiones teológicas y ambiciones imperiales. Los concilios de la Odisea, Hipona, Cartago, formaron la Biblia que hoy conocemos. Pero ¿qué quedó afuera? Evangelios como el de Tomás, escritos como el de Pedro, memorias de Oriente. Roma consolidó su poder seleccionando textos que apoyaran su visión. Y lo que no encajaba fue olvidado, prohibido o destruido. Al principio no había una sola Biblia. Cada comunidad tenía sus textos. Algunos usaban el Evangelio de Mateo, otros el de Tomás. Algunos leían a Pablo, otros preferían el pastor de Hermas. Fue solo con el tiempo y bajo la presión de combatir herejías que se empezó a cerrar el canon. Pero ese cierre no fue espiritual, fue político, impulsado por Roma, reforzado por Constantinopla. Los textos orientales fueron excluidos no por falsedad, sino por diferencia. Y la diferencia era vista como amenaza. Así se construyó un canón y se cerraron muchas puertas. No todos los libros fueron destruidos. Algunos fueron escondidos, enterrados en cuevas, guardados en monasterios, ocultos en vasijas bajo tierra. El descubrimiento de Nag Hammadi en 1945 reveló evangelios que nadie imaginaba. ¿Cuántos más existen aún por descubrir? ¿Cuántos fueron ignorados por siglos simplemente porque no eran convenientes? Las verdades no siempre desaparecen. A veces solo esperan al corazón que se atreve a buscarlas sin miedo. Porque Dios no se esconde de los que lo buscan en espíritu y verdad. Para la Iglesia occidental, las enseñanzas orientales eran incómodas. No porque negaran a Jesús, sino porque lo revelaban fuera del control imperial. Y eso tenía un precio. Los cristianos persas fueron perseguidos, sus textos quemados, sus obispos exiliados, todo por mantener una visión de Cristo que no pasaba por Roma ni por Constantinopla. Pero la verdad no muere con decretos, solo se vuelve más profunda, más subterránea, más resistente. Y eso fue lo que ocurrió en el Oriente cristiano. Muchos textos orientales sobrevivieron gracias al silencio. Fueron escondidos no por miedo, sino por esperanza. Esperanza de que un día serían leídos con ojos limpios, en cuevas de Siria, en monasterios de Persia. En tierras bajo dominio islámico, cientos de manuscritos esperaron siglos. Algunos fueron descubiertos, otros aún duermen bajo la arena. ¿Y si el verdadero tesoro no es oro ni piedras preciosas, sino palabras olvidadas de aquel que es la palabra? Con la llegada del Islam,
los cristianos orientales enfrentaron nuevos desafíos. Aunque fueron reconocidos como gente del libro, su fe fue restringida, grabada y en algunos casos suprimida. Aún así, muchos preservaron los evangelios orientales. No por rebeldía, sino por fidelidad, porque sabían que lo que guardaban no era solo religión, era testimonio, y en medio del dominio musulmán, la cruz siguió de pie, oculta, sí, herida también, pero jamás apagada, porque donde hay luz, ni las tinieblas más densas prevalecen. Durante más de 1000 años, el mundo cristiano occidental ignoró deliberadamente estas voces. No las tradujo, no las publicó, no las enseñó, las omitió. En seminarios, en misas, en escuelas de teología, la historia de Jesús en Oriente era tratada como mito cuando era memoria viva, pero incómoda. Y así, generación tras generación, aprendimos una versión de Cristo editada, simplificada, domesticada. Un Jesús más fácil de controlar, pero menos fiel al original. Pero ahora, en tiempos digitales, esas voces regresan. Los manuscritos rescatados, las tradiciones revividas, las preguntas reabiertas. El Jesús de Persia vuelve a hablar, y lo hace con autoridad, con profundidad, con un fuego que quema las estructuras del olvido, no para dividir, sino para completar, porque el Cristo del Oriente no es otro Cristo, es el mismo, pero visto desde un ángulo que el Occidente olvidó mirar. Jesús no era occidental, nunca lo fue. Su rostro, sus caminos, sus palabras, pertenecían a una tierra más antigua que Roma, más profunda que Europa. La Biblia persa lo describe como un rey universal, un maestro que no gobernaba con espadas, sino con verdad, que no necesitaba tronos, porque su trono estaba en cada corazón rendido. Y si caminó por Persia, por Babilonia, por la India, fue porque su reino no tiene fronteras. Él es el Rey de las naciones, el Alfa y la Omega, en todos los idiomas. En uno de los manuscritos iraníes, Jesús es descrito con piel oscura, cabellos gruesos y rostro fuerte, como los olivos de Galilea, como los hombres del desierto. No era rubio, no era pálido, no tenía ojos azules. Su imagen fue cambiada, no por arte, sino por estrategia, porque controlar el rostro es controlar la memoria. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Y si cambias la cara de un hombre, cambias cómo será recordado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el rostro del Hijo del Hombre. La Biblia iraní lo llama el fuego de Dios, el martillo de los soberbios, el pastor de los invisibles. No era un Cristo decorativo, era una tormenta santa en medio de los imperios. Sus palabras no eran suaves para los poderosos, eran espada, pero para los pobres eran bálsamo, era ternura envuelta en fuego, era justicia encarnada. Ese es el Jesús que Persia recuerda. No el domesticado por siglos de arte europeo, sino el real, el que confronta, ama y transforma. Y si el cambio de imagen fue más que artístico, y si fue teológico, una forma de blanquear no solo su rostro, sino su mensaje, su cultura, su pueblo. Porque un Cristo blanco es más fácil de adaptar a imperios blancos, pero un Cristo semita, oscuro, oriental, exige verdad, exige humildad, exige reescribir la historia. Y quizás por eso esta Biblia persa fue enterrada, no porque mintiera, sino porque decía demasiado. La historia no es solo lo que pasó, es lo que fue contado, y durante siglos lo que se contó fue parcial, pero ahora
las piedras gritan, los manuscritos resucitan y la verdad vuelve. Jesús no fue solo de Judea, caminó en Persia, habló en Asia, brilló en la India. Su luz no fue propiedad de Occidente, fue y es la luz del mundo. Y si hoy escuchas este llamado, no es casualidad, es porque el Espíritu te está recordando: la verdad nunca muere, solo espera a quien se atreve a buscarla. Jesús no hablaba solo hebreo, hablaba arameo, probablemente algo de griego, y si los textos persas son ciertos, también entendía las lenguas del Oriente, porque su mensaje no estaba limitado a un solo pueblo. Era para todas las naciones, en todos los acentos, y donde su voz era escuchada, la verdad florecía. No necesitaba intérpretes imperiales. El Verbo eterno se hacía entendible en cada corazón sincero, porque el Espíritu no traduce palabras, traduce la esencia. La omisión de los años perdidos de Jesús no es una ausencia inocente, es una herida profética. Un espacio de dolor que clama por ser llenado con verdad. Ese silencio formó un vacío en la narrativa cristiana, un lugar de sombra que dio paso a especulación, pero también a búsqueda profunda. Y ahora, en este tiempo de revelaciones, ese espacio comienza a llenarse con memorias milenarias, no para alterar el Evangelio, sino para completarlo. La Biblia persa no compite con el canon, lo complementa. Trae colores que fueron borrados, ecos que fueron silenciados, rostros que fueron olvidados. Ella no exige adoración, solo invita a recordar, a ver a Jesús desde el otro lado de la cruz, desde el otro lado del imperio, desde el corazón del Oriente. Y en ese recordar, algo despierta, algo que estaba dormido, esperando el tiempo justo. Tal vez este tiempo. Durante siglos, el Oriente fue el primer testigo. Fue allí donde llegaron los magos. Fue allí donde se preservaron textos. Fue allí donde se vivió el cristianismo más antiguo fuera de Israel. Y sin embargo, fue ignorado. El testimonio oriental fue visto como sospechoso, apócrifo, menor. Pero lo que es menor para los hombres, muchas veces es precioso para Dios. Hoy el Oriente no grita, susurra, pero su susurro es fuego, y su fuego revela a un Cristo que Occidente aún no ha terminado de conocer. Estamos viviendo un tiempo profético, un tiempo donde los manuscritos salen de las cuevas, donde las verdades enterradas vuelven a respirar. No es casualidad que estés escuchando esto, no es solo historia, es revelación. Es un llamado a mirar a Jesús, no desde Roma, sino desde todo el mundo. Porque cuando el silencio se rompe, el Espíritu habla. Y cuando Él habla, las estructuras tiemblan, pero los corazones despiertan. Los arqueólogos modernos han comenzado a desenterrar lo que los historiadores imperiales enterraron. En las montañas del Hindu Kush, en los monasterios tibetanos, en las bibliotecas de Damasco, emergen fragmentos de una historia más amplia. En 1887, un viajero ruso llamado Nicolás Notovich llegó a Ladakh, en el Himalaya. Allí, en el monasterio de Hemis, los monjes budistas le mostraron antiguos pergaminos, textos que hablaban de Isa, el santo profeta que había venido del occidente cuando era joven. Los pergaminos describían cómo Isa había estudiado con los brahmanes en Jagannath, cómo había predicado contra el sistema de castas, cómo había sido expulsado por los sacerdotes que veían peligrar su poder. Luego había viajado hacia el norte, viviendo entre los budistas, aprendiendo sus enseñanzas sobre la compasión universal. Cuando Notovich publicó estos hallazgos, el mundo occidental reaccionó con escepticismo y rechazo. ¿Cómo podía ser que Jesús hubiera aprendido de tradiciones paganas? ¿Cómo podía ser que el Hijo de Dios hubiera necesitado maestros humanos? Pero esas preguntas revelan más sobre nuestros prejuicios que sobre la verdad. Porque si Jesús se hizo completamente humano, ¿no habría aprendido como aprenden los humanos? Si vino para todas las naciones, ¿no habría conocido las tradiciones de todas las naciones?
Los textos de Gemis no son los únicos. En Cachemira existe una tumba que los locales llaman Rosabal, donde reposa, según la tradición, Yus Asaf, un profeta que llegó del oeste. Las características descritas, las marcas en los pies, los relatos de su predicación, todo apunta hacia una presencia que los historiadores oficiales prefieren ignorar. En Persia, los nestorianos preservaron durante siglos evangelios que Roma nunca reconoció. El Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi, contiene dichos de Jesús que resuenan profundamente con la sabiduría oriental. El reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Estas palabras no contradicen el Evangelio de Juan o de Mateo. Las iluminan. Muestran a un Cristo cósmico, universal, que no vino a fundar una nueva religión, sino a despertar la conciencia divina que ya existía en el corazón humano. Los maniqueos, seguidores de Mani en el siglo III, preservaron enseñanzas que conectaban directamente con esta comprensión. Para ellos, Jesús era el mismo espíritu de luz que había hablado a través de Zoroastro, de Buda, de otros grandes profetas. No competían entre sí, eran facetas del mismo diamante eterno. San Agustín fue maniqueo antes de convertirse al cristianismo ortodoxo. ¿Qué sabiduría llevó consigo de esa tradición? ¿Qué verdades orientales influyeron en su teología occidental? Los misioneros nestorianos llegaron a China en el año 635 d.C. Allí encontraron al emperador Tang Taizong, quien estudió sus escrituras y declaró: «Esta enseñanza es verdadera y útil para todos los seres». Estableció iglesias cristianas que florecieron durante siglos, integrando armoniosamente con el pensamiento taoísta y confuciano. La estela de Xi'an, descubierta en 1625, narra esta historia con palabras que suenan más a poesía mística oriental que a doctrina occidental. El espíritu luminoso, sin sonido y sin forma, con poder y energía, creó todas las cosas. ¿Por qué estas voces fueron silenciadas? ¿Por qué Roma decidió que solo había una manera correcta de entender a Cristo? Tal vez porque un Cristo universal, que había aprendido de todas las tradiciones, amenazaba el monopolio espiritual del imperio. Un Jesús que había conversado con yogis, que había meditado con monjes budistas, que había debatido con zoroastrianos, era demasiado grande para caber en las estructuras de poder terrenales. Pero la verdad es como el agua, siempre encuentra una manera de fluir. Y en este tiempo, cuando los antiguos manuscritos emergen de las arenas del desierto, cuando los monasterios abren sus bibliotecas secretas, cuando los arqueólogos descubren lo que los historiadores ocultaron, esa verdad comienza a brotar nuevamente. Los rollos del Mar Muerto revelaron una comunidad esenia que practicaba rituales muy similares al bautismo cristiano, siglos antes de Juan el Bautista. Sus enseñanzas sobre la luz y las tinieblas, sobre los hijos de la luz, resuenan profundamente con los escritos de Juan el Evangelista. ¿Fue casualidad? ¿O Jesús había conocido estas comunidades místicas, había aprendido sus prácticas, había incorporado su sabiduría en su ministerio? Los gnósticos de Alejandría preservaron textos que presentan a Jesús dando enseñanzas esotéricas a sus discípulos más cercanos. El Evangelio de María Magdalena, el diálogo del Salvador, el libro secreto de Juan. Todos fueron declarados heréticos, pero todos contienen semillas de sabiduría que complementan los evangelios canónicos. María Magdalena emerge en estos textos no como una prostituta arrepentida, sino como la discípula más querida, la que más profundamente comprendía las enseñanzas espirituales del Maestro. ¿Por qué su voz fue silenciada? ¿Qué amenaza representaba su testimonio? En el Evangelio de Felipe se lee: los compañeros de Jesús eran María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. No necesariamente un amor romántico, sino el reconocimiento de una comprensión espiritual superior.
Los cátaros del sur de Francia, masacrados por la Inquisición en el siglo XIII, preservaban estas tradiciones. Para ellos, Jesús no había venido a establecer una iglesia institucional, sino a despertar la chispa divina que mora en cada alma humana. Su herejía no era negar a Cristo, sino afirmar que cada ser humano podía acceder directamente a la experiencia crística. No necesitaban intermediarios sacerdotales, no necesitaban jerarquías eclesiásticas, solo necesitaban purificación interior y búsqueda sincera. ¿Por qué fueron exterminados? ¿Qué verdad poseían que era tan peligrosa para las estructuras de poder? Los templarios, que habían estado en Tierra Santa, que habían tenido contacto con las tradiciones místicas orientales, fueron igualmente perseguidos. Se rumora que habían encontrado algo en el templo de Salomón, algo que cambiaba completamente la comprensión convencional del cristianismo. ¿Textos? ¿Reliquias? ¿O simplemente la confirmación de que Jesús había sido mucho más universal, mucho más inclusivo, mucho más místico de lo que la ortodoxia quería admitir? Los derviches sufíes de Turquía y Persia conservaron danzas y cantos que, según su tradición, fueron enseñados por Isa, Jesús, durante su paso por sus tierras. Su práctica del dhikr, la remembranza constante de lo divino, refleja las palabras de Pablo: orad sin cesar. En la India, los textos del Bhavishya Purana hablan de un maestro extranjero llamado Isha Masih, que llegó durante el reinado del rey Shalibhajana. Las descripciones coinciden sorprendentemente con los relatos evangélicos, pero añaden detalles sobre su aprendizaje de las escrituras védicas. Los santos del hinduismo, como Paramahansa Yogananda, no veían contradicción alguna entre Cristo y Krishna. Para ellos, ambos eran avatares del mismo espíritu divino, manifestado en diferentes épocas para diferentes pueblos. Oriente es Oriente y Occidente es Occidente y nunca se encontrarán, escribió Kipling. Pero estaba equivocado. Se encontraron en Cristo. Se encontraron en la figura universal del Maestro que no pertenecía a ninguna cultura porque pertenecía a todas. Y ahora, en este tiempo de convergencia global, esas tradiciones separadas comienzan a reconocerse mutuamente. Los monjes benedictinos dialogan con los lamas tibetanos. Los místicos sufíes conversan con los contemplativos cristianos. Los vedantistas reconocen en las palabras de Jesús ecos de sus propias escrituras sagradas. No es sincretismo, es reconocimiento. El reconocimiento de que la verdad una se manifestó de muchas maneras, habló en muchas lenguas, se adaptó a muchas culturas, pero mantuvo siempre la misma esencia transformadora. El Cristo cósmico de los textos orientales no reemplaza al Cristo histórico de los evangelios, lo completa, lo amplifica, lo libera de las limitaciones culturales y temporales para revelarlo como la palabra eterna que resuena en todos los corazones sinceros. Este despertar no es una amenaza para la fe cristiana auténtica, es su florecimiento completo. Porque cuando vemos a Jesús como realmente fue, no prisionero de una sola tradición, sino maestro universal de todas las tradiciones, su mensaje se vuelve más poderoso, no menos. Y tal vez, solo tal vez, este es el momento profético que los místicos orientales y occidentales han estado esperando. El momento cuando las murallas entre las tradiciones se desplomen, cuando las verdades parciales se unan en la verdad completa, cuando el Cristo fragmentado por la historia sea visto nuevamente en su plenitud cósmica. El Espíritu sopla donde quiere. Y en este tiempo está soplando desde todos los puntos cardinales, trayendo de vuelta a casa las piezas dispersas de una revelación que nunca debió ser dividida. Porque Jesús no vino a crear cristianos, vino a despertar Cristos, y ese despertar no conoce fronteras geográficas, culturales o religiosas. Es la hora de la convergencia, es la hora del reconocimiento. Es la hora de ver con ojos nuevos al que siempre fue, es y será la luz del mundo entero.
¿Sabías que Jesús ya existía mucho antes de nacer en Belén? Esta es una pregunta profunda que ha inquietado a teólogos durante siglos. Su identidad comenzó únicamente cuando María lo dio a luz en aquel humilde establo, ¿o hay algo infinitamente más profundo en su esencia divina? Esto no es una simple curiosidad. Es una interrogante que ha dividido iglesias, ha generado debates durante milenios y ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Quédate conmigo por unos minutos. Lo que vas a descubrir hoy no solo puede revolucionar tu comprensión de las Escrituras, sino también cambiar para siempre tu relación personal con Cristo. Imagina por un instante que pudieras viajar en el tiempo, retroceder miles de años, incluso antes de la creación del universo, y presenciar una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un plan eterno, pensado por amor a ti. Escuchas a Jesús decir: yo iré, yo me haré humano, yo moriré por ellos. Eso no es una historia, es real, y tiene todo que ver contigo. Embárcate conmigo en esta travesía. Vamos a explorar uno de los misterios más poderosos de la fe cristiana. Y te aseguro, cada segundo que inviertas aquí valdrá la pena. Durante milenios, las mentes más brillantes de la humanidad se han formulado interrogantes fascinantes sobre el Cristo. ¿De dónde procedía exactamente? ¿Por cuánto tiempo ha mantenido su existencia? ¿Cuáles eran sus actividades específicas en la eternidad pasada? Pero aquí está la revelación que cambiará tu perspectiva. Jesús mismo proporcionó respuestas detalladas a estos enigmas. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen indicios extraordinarios que la mayoría de los cristianos jamás han descubierto. Permíteme compartir contigo una historia que ilustra perfectamente este misterio. En el año 325 d.C., el emperador romano Constantino convocó el Concilio de Nicea precisamente para resolver esta pregunta: ¿quién era realmente Jesús antes de nacer? Los debates fueron tan intensos que algunos teólogos literalmente se pelearon físicamente en el concilio. ¿Por qué? Porque entender la identidad preencarnada de Jesús determina completamente nuestra comprensión de la salvación, de Dios y de nuestro propósito eterno. Iniciemos con lo fundamental. El nombre Jesús tiene sus raíces en el término griego Yesous, que deriva del hebreo Yeshua. Pero aquí viene el detalle fascinante que la mayoría desconoce. Yeshua no es simplemente un nombre, es una declaración profética que significa Yahvé es salvación. Cada vez que alguien pronunciaba Jesús en el primer siglo, estaba declarando involuntariamente que Yahvé mismo había venido a salvar. Era una confesión teológica oculta en un nombre común. Sin embargo, aquí surge el detalle que transformará tu comprensión. La existencia de nuestro Salvador no tuvo su inicio en aquella noche estrellada de Belén. Las Escrituras nos revelan categóricamente que Él ya existía muchísimo antes de aquel momento sagrado en el pesebre. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Esto significa que el Jesús que caminó por las calles de Jerusalén es exactamente el mismo que existía antes de la creación del tiempo mismo. Entonces, ¿cómo era llamado durante esa época previa a la encarnación? Aquí está la revelación extraordinaria. No se trata de un único nombre. Son tres designaciones diferentes y poderosas, cada una revelando aspectos únicos de su naturaleza divina. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El apóstol Juan, quien había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena,
nos revela una verdad que había contemplado durante décadas de reflexión. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios mismo. Pero detente aquí conmigo por un momento. Juan no escogió estas palabras al azar. Cada término griego fue seleccionado meticulosamente para revelar verdades profundas sobre la identidad eterna de Jesús. Cuando Juan escribió en el principio, utilizó la palabra griega arche. Esta no se refiere simplemente a un punto de partida cronológico, sino al principio absoluto de todo lo que existe. Juan está declarando que cuando absolutamente nada existía, ni tiempo, ni espacio, ni materia, la palabra ya estaba allí. Imagínate por un momento la escena. Antes de que existiera el primer átomo, antes de que se formara la primera galaxia, antes de que el tiempo mismo comenzara a fluir, allí estaba Jesús, la palabra eterna, en perfecta comunión con el Padre. Pero ¿por qué llamarlo la palabra? ¿Por qué no utilizar otro término como el príncipe o el rey? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Aquí es donde la narrativa se vuelve absolutamente fascinante. En las civilizaciones antiguas, especialmente en la cultura hebrea, las palabras no eran simplemente sonidos o símbolos escritos. Las palabras poseían poder creativo real. Cuando Dios habló en Génesis 1, sus palabras literalmente crearon la realidad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo esfuerzo, no hubo lucha, no hubo herramientas, simplemente la palabra, y la creación respondió instantáneamente. Jesús es llamado la palabra, porque Él es la expresión completa y perfecta de todo lo que Dios desea comunicar a la humanidad. No es una palabra entre muchas, sino la palabra definitiva, final y completa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero aquí está el detalle que revolucionará tu comprensión. El Nuevo Testamento emplea dos vocablos griegos completamente diferentes para describir la palabra de Dios, rema y logos. Rema se refiere a una palabra específica hablada en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió, hágase conmigo conforme a tu rema. Era una palabra específica, una promesa particular para un momento específico. Pero logos trasciende completamente esta definición. Logos no representa solamente una palabra aislada, sino la razón eterna, la sabiduría suprema, el plan maestro que existía en la mente de Dios desde antes de la creación. Es la suma total de todo lo que Dios desea revelar sobre sí mismo. Los filósofos griegos habían especulado durante siglos sobre el logos como el principio racional que gobierna el universo. Pero Juan
bajo inspiración divina, declaró algo revolucionario. Ese logos que han estado buscando, ese principio eterno que da sentido a todo, no es una idea abstracta, es una persona, es Jesús. Cuando Juan escribió "y el logos se hizo carne", estaba declarando que la sabiduría eterna de Dios, el plan maestro del universo, la razón misma de la existencia, se había convertido en un ser humano que caminaba entre nosotros. Ahora permíteme llevarte a uno de los momentos más dramáticos y reveladores en toda la Biblia. Estamos en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Moisés, un pastor de ovejas de 80 años, está realizando su rutina diaria cuando algo extraordinario captura su atención. Una zarza arde con fuego brillante, pero no se consume. Moisés se acerca para investigar este fenómeno imposible y de repente escucha una voz que le dice: «Moisés, Moisés, no te acerques más, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa». En ese momento sagrado, Dios revela su nombre más íntimo y personal: «Yo soy el que soy». En hebreo, Ehyeh Asher Ehyeh. Este nombre revela que Dios es el ser autoexistente, eterno, inmutable. No depende de nada ni de nadie para su existencia. Avancemos ahora 1500 años en el tiempo. Jesús está en el templo de Jerusalén, rodeado de fariseos hostiles que buscan cualquier excusa para acusarlo. La tensión es palpable. Estos líderes religiosos están cuestionando la autoridad de Jesús y su relación con Abraham. Y entonces sucede algo que cambiaría la historia para siempre. Jesús, mirando directamente a los ojos de estos líderes religiosos, pronuncia estas palabras que resuenan como un trueno en el templo: «Antes que Abraham existiera, yo soy». ¿Captaste la profundidad explosiva de esta declaración? Jesús no dijo «yo era» o «yo existía», dijo «yo soy», empleando exactamente el mismo nombre sagrado que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Los fariseos inmediatamente comprendieron las implicaciones teológicas de esta declaración. No había ambigüedad, no había malentendido. Jesús estaba reclamando directamente la identidad divina. Se estaba declarando como el Dios eterno, el mismo que había liberado a Israel de Egipto. Su reacción fue instantánea y violenta. Tomaron piedras para apedrearlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque según la ley judía, reclamar ser Dios constituía blasfemia, un delito castigado con la muerte por lapidación. Pero aquí está el detalle extraordinario. Jesús no se retractó. No dijo: «Esperen, malentendieron lo que quise decir». Simplemente desapareció de en medio de ellos, demostrando su poder sobrenatural. Esta no fue la única ocasión en que Jesús empleó «yo soy». De hecho, a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús pronuncia 7 declaraciones extraordinarias utilizando «yo soy», cada una revelando aspectos diferentes de su identidad divina. Primera declaración: «Yo soy el pan de vida». Juan 6:35. En una época donde el hambre era una realidad constante, Jesús declaró ser el alimento que satisface el hambre más profunda del alma humana. No hablaba de nutrición física, sino de la necesidad espiritual que solo Él puede llenar. Miles de personas lo siguieron después de ver la multiplicación de los panes y los peces, pero Jesús les reveló que el verdadero milagro no era el alimento temporal, sino el alimento eterno que Él ofrecía. Segunda declaración: «Yo soy la luz del mundo». Juan 8:12. Jesús pronunció estas palabras durante la fiesta de los tabernáculos, cuando enormes candelabros iluminaban el templo durante toda la noche. En ese contexto de celebración y luz, Jesús declaró ser la luz que disipa toda oscuridad espiritual. No una luz entre muchas, sino la luz que vence toda tiniebla. Tercera declaración: «Yo soy la puerta de las ovejas». Juan 10:7. En los tiempos bíblicos, los pastores literalmente dormían en la entrada del redil para proteger las ovejas.
Jesús se presenta como esa puerta viviente que ofrece protección total y acceso seguro a la presencia de Dios. Cuarta declaración: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. A diferencia de los pastores asalariados que huyen cuando aparece el peligro, Jesús se declara el pastor que entrega voluntariamente su vida por sus ovejas. Esta declaración señalaba directamente hacia el sacrificio que realizaría en la cruz. Quinta declaración: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús pronunció estas palabras ante la tumba de Lázaro, momentos antes de resucitarlo. No dijo que daría vida o que conocía el camino a la vida, sino que Él es la vida misma. La vida eterna no es algo que Jesús posee, sino algo que Él es. Sexta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Esta es quizás la declaración más exclusiva en toda la Biblia. Jesús no ofreció múltiples opciones o caminos alternativos. Declaró ser el único camino posible al Padre, la única verdad absoluta y la única fuente de vida eterna. Séptima declaración: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora final, Jesús enfatiza que la vida espiritual verdadera solo es posible en una relación íntima con Él. Sin esta conexión, es imposible producir fruto espiritual auténtico. Ahora permíteme llevarte a una revelación que ha fascinado a los eruditos bíblicos durante siglos. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, encontramos apariciones verdaderamente misteriosas de una figura extraordinaria designada como el ángel del Señor. Pero aquí viene el descubrimiento que transformará tu comprensión de toda la Biblia. Este no es un ángel común y corriente. Este ángel del Señor era en realidad Jesús manifestándose antes de su encarnación, apareciendo a personajes clave siglos antes de su nacimiento en Belén. Comencemos con Génesis capítulo 16. Agar, la sierva egipcia de Sara, huye al desierto después de ser maltratada. Está desesperada, embarazada y completamente sola. En ese momento de absoluta desolación, el ángel del Señor se le aparece junto a una fuente de agua, pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo transmite un mensaje de parte de Dios, sino que habla como si fuera Dios mismo. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por ser tan numerosa. Solo Dios tiene autoridad para hacer promesas sobre la multiplicación de descendencia. Este ángel está ejerciendo prerrogativas divinas, hablando con autoridad divina, haciendo promesas que solo Dios puede cumplir. En Génesis capítulo 22 encontramos una de las escenas más dramáticas de toda la Biblia. Dios ha pedido a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo de la promesa. Abraham, en obediencia total, construye un altar y está a punto de sacrificar a su hijo cuando el ángel del Señor interviene. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nuevamente, este ángel habla como si fuera Dios mismo. Dice: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Si fuera simplemente un mensajero angélico, habría dicho: no le rehusaste a Dios tu hijo. Pero habla en primera persona, identificándose como Dios. En Génesis capítulo 32 encontramos uno de los episodios más misteriosos de toda la Biblia. Jacob lucha toda la noche con un hombre misterioso junto al río Jaboc. Pero al amanecer, Jacob se da cuenta de que no ha luchado con un hombre común, sino con Dios mismo. Jacob declara: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, y el lugar es llamado Peniel, que significa rostro de Dios. Pero ¿cómo es posible que Jacob luchara físicamente con Dios? La respuesta es que luchó con Jesús preencarnado, quien tomó forma humana temporal para este encuentro extraordinario. Ya mencionamos este encuentro, pero consideremos más profundamente las implicaciones.
En Éxodo capítulo 3, Moisés se encuentra con el ángel del Señor en la zarza ardiente. Pero observa la transición en el texto. Comienza hablando del ángel del Señor, pero inmediatamente cambia a Dios le habló desde la zarza. Este ángel del Señor se identifica como Yo soy el que soy, el nombre más sagrado de Dios. Nuevamente, encontramos evidencia de que este ángel no es un mensajero creado, sino una manifestación del Dios eterno. En Josué capítulo 5, mientras Josué se prepara para la conquista de Jericó, se encuentra con un hombre que empuña una espada. Cuando Josué pregunta si es amigo o enemigo, el hombre responde: Yo soy el príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. La respuesta de Josué es reveladora. Inmediatamente se postra y lo adora. Y este príncipe del ejército acepta la adoración, algo que un ángel creado jamás haría. Además, le dice a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Estas son exactamente las mismas palabras que Dios había dicho a Moisés en la zarza ardiente. Claramente, este príncipe del ejército es una manifestación de Jesús preencarnado. Ahora permíteme llevarte a través de una revelación que te dejará sin aliento. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento recibieron visiones extraordinarias sobre su identidad eterna y su misión redentora. En Isaías capítulo 9, versículo 6, encontramos una de las profecías más poderosas y detalladas sobre la identidad de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Detengámonos en cada título, porque cada uno revela aspectos extraordinarios de la naturaleza divina de Jesús. Admirable, en hebreo, pele, que significa milagro o maravilla. Jesús es literalmente milagroso en su esencia. Todo en él trasciende la comprensión humana normal. Consejero, en hebreo, yoetz, que se refiere a alguien que da consejos sabios y estratégicos. Jesús posee la sabiduría suprema del universo y ofrece dirección perfecta para nuestras vidas. Dios fuerte, en hebreo, el Gibor. Esta es una designación que se usa exclusivamente para Dios Todopoderoso. Isaías está declarando inequívocamente que este niño que nacerá es Dios mismo manifestado en carne humana, Padre eterno, en hebreo, Avi-Ad, que significa Padre de la eternidad. Jesús no solo existe eternamente, sino que es el originador y sustentador de todo lo que existe para siempre. Príncipe de paz, en hebreo, Sar Shalom. Jesús es el gobernante supremo que establece paz verdadera y duradera, no solo entre naciones, sino entre Dios y la humanidad. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, encontramos otra profecía extraordinaria que revela la preexistencia eterna de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La frase «desde los días de la eternidad» es absolutamente extraordinaria. En hebreo, Mi-Mei Olam, que literalmente significa «desde los días sin principio». Miqueas está declarando que aunque Jesús nacería en Belén, su existencia se remonta a la eternidad pasada. En Daniel capítulo 7, versículos 13-14, encontramos una visión profética extraordinaria.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta visión revela que Jesús, el Hijo del Hombre, recibe adoración universal y dominio eterno. Solo Dios puede recibir adoración de todos los pueblos, naciones y lenguas. En Salmos capítulo 110, versículo 4, encontramos una profecía extraordinaria sobre el sacerdocio eterno de Jesús. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta profecía revela que Jesús no solo sería rey, sino también sacerdote eterno. El orden de Melquisedec es superior al orden levítico porque no tiene principio ni fin, exactamente como Jesús mismo. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, encontramos una profecía extraordinaria sobre la crucifixión. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y se angustiarán por él como quien se angustia por el primogénito. Observa cuidadosamente. Dios dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto significa que cuando Jesús fue crucificado, fue Dios mismo quien fue traspasado. La cruz no fue simplemente el sufrimiento de un hombre bueno, sino el sufrimiento del Dios eterno. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, encontramos una profecía sobre la venida súbita del Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía revela que Jesús es llamado el Señor y el ángel del pacto. Cuando Jesús entró al templo, Dios mismo había entrado a su casa. Ahora permíteme llevarte al momento más íntimo y revelador en toda la vida terrenal de Jesús. Es la noche antes de su crucifixión. Los discípulos están confundidos y temerosos. El peso de la cruz se aproxima. Y en ese momento de máxima intensidad, Jesús eleva una oración que nos ofrece una ventana única hacia la eternidad. Juan, capítulo 17, comienza con Jesús orando por su propia glorificación, pero no de manera egoísta. Observa cuidadosamente sus palabras. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración revela que la glorificación de Jesús y la glorificación del Padre están íntimamente conectadas. No pueden ser separadas. La gloria de uno es la gloria del otro. Jesús continúa, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí Jesús revela que tiene autoridad sobre toda la humanidad. Esta no es una autoridad otorgada recientemente, sino una autoridad eterna que ahora se manifiesta en su ministerio terrenal. En el versículo 3, Jesús proporciona la definición más clara de la vida eterna en toda la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente existir para siempre. Es conocer íntimamente a Dios el Padre y a Jesucristo. Es una relación personal y transformadora que comienza ahora y continúa por toda la eternidad.
En el versículo 4, Jesús declara: «Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese». Pero ¿cómo puede Jesús decir que ha acabado la obra antes de morir en la cruz? Porque desde la perspectiva de la eternidad, la obra de salvación ya estaba completa. Jesús habla desde la perspectiva divina, donde el pasado, presente y futuro son una realidad simultánea. Y ahora viene la petición más extraordinaria en toda la Biblia. En el versículo 5 Jesús ora: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Esta oración revela verdades extraordinarias. Jesús existía antes de la creación del mundo. No comenzó a existir en Belén, sino que existía en la eternidad pasada. Jesús tenía gloria compartida con el Padre. Esta no era una gloria menor o derivada, sino gloria divina plena. Jesús temporalmente había dejado esta gloria. Su encarnación implicó un despojo voluntario de su gloria visible. Jesús anticipaba regresar a esta gloria. Después de completar su obra redentora, regresaría a la gloria eterna. En los versículos 6-19, Jesús ora específicamente por sus discípulos. Pero lo extraordinario es que habla de ellos como regalo del Padre. «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra». Esta oración revela que la salvación no es resultado de decisión humana únicamente, sino de la elección eterna del Padre y la obra redentora del Hijo. En los versículos 20-26, Jesús extiende su oración a todos los que creerían en Él a través del testimonio de los discípulos. «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Esto significa que hace 2000 años Jesús oró específicamente por ti. Si eres creyente, fuiste incluido en esta oración intercesora antes de que nacieras. Jesús ora por la unidad de todos los creyentes, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no es organizacional, sino espiritual. Es una unidad que refleja la unidad eterna entre el Padre y el Hijo. La oración concluye con una revelación extraordinaria: «Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos». Jesús revela que el amor entre el Padre y el Hijo es el mismo amor que puede habitar en nosotros. No es un amor similar o parecido, sino el mismo amor divino y eterno. Cuando Jesús ora: «Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre», no está expresando una esperanza, sino declarando una realidad eterna. Esta oración revela que la seguridad del creyente no depende de su capacidad para mantenerse fiel, sino de la fidelidad del Padre para guardar a aquellos que le fueron dados. La frase «ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición», Pinto 12, confirma que la pérdida de Judas no fue una falla en el plan divino, sino su cumplimiento. Esto nos enseña que la soberanía de Dios opera incluso a través de la traición humana. «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». B. 17. Esta petición revela el método divino de transformación. La palabra de Dios no solo informa, sino que transforma. La santificación no es un proceso que depende de esfuerzo humano, sino de la exposición continua a la verdad divina. La palabra santificar significa separar para uso sagrado. Jesús no ora para que sus discípulos escapen del mundo, sino para que sean transformados en Él, siendo sal y luz en medio de las tinieblas. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 18. Esta declaración establece el fundamento de toda misión cristiana. Los discípulos no van como meros mensajeros, sino como representantes que llevan la misma autoridad y propósito que Cristo. La misión no es opcional para el creyente,
es consecuencia natural de haber sido transformado por el amor divino. Así como el Padre envió al Hijo con un propósito redentor, el Hijo envía a sus discípulos con el mismo corazón redentor. La oración por la unidad no es un deseo piadoso, sino una estrategia evangelística, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vendo 21. La unidad auténtica entre los creyentes es la evidencia más poderosa de la realidad del Evangelio. Esta unidad trasciende denominaciones, culturas y generaciones. Es una unidad que solo puede ser explicada por la presencia del mismo Espíritu que unió al Padre y al Hijo desde la eternidad. La gloria que me diste, yo les he dado. Vento 22. Esta afirmación es quizás la más extraordinaria de toda la oración. Jesús no solo promete que sus discípulos participarán de su gloria en el futuro, sino que declara que ya les ha sido dada. Esta gloria no es una recompensa por buen comportamiento, sino una participación en la naturaleza divina misma. Es la gloria que el Hijo tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, ahora compartida con aquellos que creen, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mateo 26. Aquí llegamos al corazón mismo de la oración sacerdotal. El amor entre el Padre y el Hijo no es solo un ejemplo para nosotros, sino la realidad que puede habitar en nosotros. Este amor no es una emoción humana elevada, sino el amor que existía antes de la creación, el amor que motivó la encarnación, el amor que sostuvo a Cristo en la cruz, y el amor que garantiza nuestra glorificación eterna. Si entendemos que hace 2000 años Jesús oró específicamente por nosotros, nuestra perspectiva de la vida cristiana cambia radicalmente. No somos huérfanos espirituales tratando de encontrar nuestro camino, sino hijos amados, por los cuales el Hijo intercede continuamente. Cada desafío que enfrentamos, cada tentación que resistimos, cada acto de obediencia que realizamos, está respaldado por la oración intercesora de Cristo. Esta verdad debe llenarnos de confianza y valor. En un mundo dividido por ideologías, razas y clases sociales, los creyentes tenemos la oportunidad única de demostrar una unidad que trasciende todas las barreras humanas. Esta unidad no es uniformidad, sino armonía en la diversidad. Si hemos sido enviados como Cristo fue enviado, nuestra vida debe reflejar el mismo amor, la misma compasión y la misma determinación que caracterizaron su ministerio. No somos llamados a ser perfectos, sino a ser auténticos portadores del amor divino. La oración sacerdotal de Juan 17 no es solo un texto para estudiar, sino una realidad para vivir. Jesús continúa intercediendo por nosotros, el Padre continúa guardándonos y su amor continúa habitando en nosotros. Que esta verdad te has detenido a pensar en algo absolutamente fascinante que podría cambiar todo lo que creías saber sobre la fe. Imagínate por un momento cómo se identificaba Jesús durante esos milenios infinitos antes de pisar la tierra. ¿Existía ya con el nombre que conocemos o su identidad era completamente diferente en las dimensiones celestiales? Pero espera, porque la pregunta se vuelve aún más intrigante. ¿Qué estaba haciendo exactamente durante toda esa eternidad antes de nacer como bebé en Belén? ¿Estaba simplemente esperando? ¿O tenía roles y responsabilidades específicas que desconocemos completamente? Esta pregunta, que parece simple, esconde uno de los misterios más profundos y revolucionarios de toda la Escritura. Y lo que estás a punto de descubrir no solamente transformará tu comprensión bíblica, sino que podría cambiar para siempre tu relación personal con lo divino. Hoy vamos a desentrañar secretos que han estado ocultos durante milenios. Revelaremos no uno, no dos, sino 3 nombres diferentes que Jesús tenía antes de su nacimiento. Y te adelanto algo que te va a impactar. Descubrirás actividades específicas que Él realizaba en la eternidad pasada que la mayoría de cristianos nunca han considerado.
Prepárate para un viaje extraordinario a través de los textos sagrados más antiguos, donde desentrañaremos secretos milenarios sobre la verdadera identidad de Cristo antes de su manifestación humana. Te garantizo que lo que revelaremos hoy te dejará completamente sin palabras y con una perspectiva totalmente nueva de quién es realmente Jesús. La curiosidad universal sobre el origen de Cristo. A través de los siglos, la humanidad ha estado absolutamente obsesionada con preguntas fundamentales sobre Jesús que van mucho más allá de lo que la mayoría se atreve a preguntarse. ¿De dónde surgió realmente? ¿Cuántos milenios o tal vez billones de años lleva existiendo? ¿Cuáles eran sus actividades específicas en la eternidad pasada? Tenía conversaciones con el Padre, participaba en decisiones cósmicas, pero aquí viene algo que te va a sorprender. Aunque Cristo mismo proporcionó algunas respuestas a estos interrogantes durante su ministerio terrenal, las Escrituras están repletas de pistas extraordinarias que requieren una investigación detectivesca más profunda para ser completamente comprendidas. Y déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. La mayoría de cristianos leen la Biblia sin darse cuenta de que están pasando por alto referencias increíbles a la vida preencarnada de Jesús que están escondidas a simple vista. Iniciemos nuestro análisis con los fundamentos que todos conocemos. El nombre Jesús tiene sus raíces en el término griego Jesús, que deriva del hebreo Yeshua, cuyo significado es Yahweh es salvación. Hasta aquí, todo suena familiar, ¿verdad? Sin embargo, aquí radica el primer descubrimiento absolutamente sorprendente que va a sacudir tus cimientos. La existencia de Cristo no tuvo su origen en aquella noche sagrada en Belén, para nada. Las Escrituras nos revelan categóricamente que Él existía mucho antes de ese momento histórico en el pesebre. Pero no estamos hablando de unos pocos años antes, ni siquiera de siglos. Estamos hablando de eternidad sin principio. Entonces surge la pregunta crucial que nos va a ocupar hoy. ¿Bajo qué identidad era conocido en aquellos tiempos eternos? ¿Cómo lo llamaban en el cielo? ¿Qué nombres usaba el Padre para dirigirse a Él? La respuesta es aún más asombrosa de lo que tu mente puede imaginar en este momento. No poseía únicamente una identidad, sino tres nombres distintivos completamente diferentes que revelan aspectos fascinantes de su naturaleza eterna. Y aquí viene la promesa que te hago. Si permaneces hasta el final de este video de 30 minutos, no solo conocerás estos tres nombres secretos, sino que te explicaremos detalladamente cuáles eran las actividades específicas, los roles concretos y las responsabilidades exactas que Cristo realizaba durante esa época previa a su encarnación. Algunas de estas actividades te van a dejar absolutamente perplejo. El misterio del Logos, más que una simple palabra. Vamos a sumergirnos en el primer nombre secreto, y te advierto que lo que estás a punto de descubrir va a expandir tu mente de maneras que no esperabas. Juan nos presenta una declaración absolutamente revolucionaria, que durante siglos ha sido malentendida. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no fue creado nada de cuanto existe. Ahora la mayoría de las personas leen esto y piensan, sí, el Verbo se refiere a Jesús. Ya lo sabía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero están perdiendo completamente la profundidad revolucionaria de lo que Juan está revelando aquí. Esta referencia al verbo se aplica directamente a Jesús, pero detente un momento y hazme esta pregunta. ¿Por qué Juan eligió utilizar este término específico? ¿Por qué no simplemente decir Jesús desde el principio? ¿Por qué usar esta palabra misteriosa que necesita explicación? Aquí es donde la revelación se vuelve absolutamente fascinante y donde la mayoría de predicadores se quedan cortos en su explicación. En las culturas antiguas, los nombres poseían una profundidad de significado extraordinaria que nosotros en el mundo moderno hemos perdido completamente. No funcionaban como simples etiquetas identificativas que ponemos a nuestros hijos porque nos gusta cómo suenan, sino que revelaban la esencia, el propósito, el destino e incluso las características de personalidad de quien los portaba. El término verbo comunica el papel fundamental de Jesús en transmitir la verdad divina a la humanidad. Pero espera, porque la profundidad de este concepto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar inicialmente. Aquí viene la parte técnica que te va a fascinar. El Nuevo Testamento emplea dos palabras griegas completamente distintivas para describir este concepto de palabra, y entender la diferencia entre ellas va a revolucionar tu comprensión. Rema y logos. Rema frecuentemente se refiere a una palabra pronunciada específicamente, una declaración concreta en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel comunicó a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió: «Que se cumpla en mí según tu palabra». Esta era una promesa específica, un rema, pronunciada por Dios para esa situación particular. Pero logos, y aquí es donde tu mente va a explotar, posee una dimensión mucho más profunda y cósmica. No representa meramente una palabra aislada o una frase específica. Es el mensaje completo, el plan maestro divino, la comunicación total de Dios, su sabiduría perfecta, su voluntad absoluta, todo condensado en una expresión. Es precisamente este término logos que Juan utiliza al iniciar su evangelio. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Aquí comenzamos a vislumbrar algo verdaderamente extraordinario que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa palabra, ese mensaje completo de Dios al mundo, esa comunicación perfecta de su naturaleza y voluntad, se materializó en carne humana, se transformó físicamente en Jesús. Pero déjame llevarte aún más profundo en este concepto. En la filosofía griega antigua, logos representaba el principio racional que gobernaba el universo, la razón divina, la sabiduría que mantenía todo en orden. Juan tomó este concepto familiar para sus lectores y lo revolucionó completamente al declarar que este logos no era una idea abstracta, sino una persona real, Jesús. Permíteme hacerte una pregunta personal que quiero que consideres seriamente. ¿Alguna vez te has sentido completamente desconectado de Dios, como si fuera una fuerza distante e inalcanzable? Tal vez esta comprensión profunda del concepto de logos te ayude a experimentar una cercanía mayor con Él. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no solamente impartía enseñanzas o realizaba milagros. Él era la comunicación viviente de Dios. Nos estaba mostrando directamente en carne y hueso la naturaleza exacta de Dios. Juan 14:9 declara algo revolucionario.
El que me ha contemplado a mí, ha contemplado al Padre. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? Dios ya no permanecía distante en algún cielo lejano. No era una conceptualización abstracta o una fuerza impersonal. Estaba presente físicamente entre nosotros, sanando a los enfermos, amando a los marginados, perdonando a los pecadores, consolando a los afligidos. Pero aquí viene algo que te va a impactar. Este no constituía su único nombre en la eternidad pasada. La historia de la eternidad y las obras específicas de Jesús antes de la tierra aún guardan secretos increíbles por descubrir sobre sus actividades, roles y responsabilidades previas a su llegada al mundo. La revelación del Yo Soy, reclamando la identidad divina absoluta. Ahora vamos a adentrarnos en el segundo nombre secreto de Jesús, y te advierto que esta revelación ha causado más controversia, más persecución y más intentos de asesinato en la historia que cualquier otra declaración religiosa jamás pronunciada. ¿Recuerdas el encuentro histórico y absolutamente sobrenatural entre Moisés y la zarza ardiente? Ese momento cambió no solo la vida de Moisés, sino el curso de toda la historia humana. En ese momento trascendental, Dios reveló su identidad a Moisés con las palabras más poderosas jamás pronunciadas, Yo soy, en Éxodo 3:14, donde declaró, Yo soy el que soy. Pero déjame explicarte la profundidad de esta declaración que la mayoría de personas pasa por alto completamente. Cuando Dios dijo, Yo soy el que soy, no estaba simplemente dando su nombre como nosotros decimos, me llamo Juan o me llamo María. Estaba declarando su existencia absoluta, su autosuficiencia completa, su eternidad sin principio ni fin. Estaba diciendo, mi existencia no depende de nada ni de nadie. Yo simplemente existo. Soy la fuente de toda existencia. Esta declaración era tan sagrada, tan poderosa, tan llena de autoridad divina, que los judíos desarrollaron una reverencia extraordinaria hacia ella. De hecho, consideraban este nombre tan santo que evitaban pronunciarlo en voz alta. Ahora, avancemos aproximadamente 1400 años hasta el Nuevo Testamento, específicamente a Juan 8:58, donde Jesús hace una declaración que literalmente sacudió los cimientos del mundo religioso de su época y que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Los fariseos le estaban preguntando sobre su edad, cuestionando su autoridad, tratando de desacreditarlo. Y entonces Jesús pronuncia palabras que los dejaron completamente pasmados. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Detente un momento. ¿Captaste la magnitud absoluta de esta afirmación? ¿Entiendes lo que acababa de suceder? Jesús no dijo, antes de que Abraham existiera, yo existía, o yo estaba vivo, o yo era. No, él deliberadamente, intencionalmente, usó las mismas palabras exactas que Dios había usado para identificarse ante Moisés. Yo soy. Jesús estaba reclamando para sí mismo el nombre divino exclusivo de Dios. Estaba declarando que él poseía la misma naturaleza eterna, la misma autoexistencia, la misma autoridad absoluta que el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significaba algo que era completamente escandaloso para sus oyentes. Jesús no era simplemente un maestro espiritual excepcional. No era solo un profeta poderoso, no era únicamente un hacedor de milagros. Él era y es Dios mismo en forma humana. Imagínate si alguien en la actualidad se parara frente a ti y declarara con total seriedad, soy eterno, he existido desde siempre, he creado todo lo que observas, soy la fuente de toda vida. Probablemente lo considerarías completamente loco, ¿verdad? Llamarías a los servicios de salud mental inmediatamente. Exactamente esa fue la reacción inicial de los fariseos, excepto que había una diferencia crucial. En esta situación, Jesús no estaba bromeando.
no estaba siendo metafórico, y las evidencias de su poder divino respaldaban sus palabras. Ellos comprendieron perfectamente lo que él estaba proclamando. Al pronunciar "yo soy", Jesús se estaba identificando como el Dios eterno, el mismo Dios todopoderoso que dialogó con Moisés, que separó el Mar Rojo, que dio los 10 mandamientos. Para ellos, esto constituía la blasfemia más grave imaginable, un crimen que, según la ley judía, se castigaba obligatoriamente con la muerte por lapidación. Su ira se desbordó completamente. No solo se sintieron profundamente ofendidos, estaban listos para ejecutarlo inmediatamente con sus propias manos. Juan 8:59 nos cuenta lo que pasó después. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Estaban tan furiosos, tan convencidos de que había cometido blasfemia, que querían matarlo en ese mismo instante. Pero aquí viene algo fascinante. Ese no fue el único momento en que Jesús empleó esta declaración poderosa e incendiaria. De hecho, pronunció 7 declaraciones monumentales de "yo soy" en el Evangelio de Juan, cada una revelando una faceta diferente de su identidad divina y cada una causando más controversia. Estas declaraciones no eran casuales. Eran revelaciones calculadas, progresivas, de quién era él realmente. Vamos a analizarlas una por una porque cada una te va a impactar de manera diferente. Primera declaración: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas y eternas del alma humana. No estaba hablando de comida física, sino de la nutrición espiritual que solo Él puede proporcionar. Segunda declaración: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Aquí Jesús se declara como la fuente de toda iluminación espiritual, el que disipa las tinieblas de la ignorancia, el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad más densa. Tercera declaración: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Jesús se describe como el único acceso legítimo y seguro al reino de Dios, ofreciendo protección, seguridad y salvación a quienes entran por él. Cuarta declaración: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Como el pastor que voluntariamente entrega su vida por las ovejas, Jesús demuestra un amor sacrificial y un cuidado personal por cada uno de su pueblo. Quinta declaración: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús declara poseer autoridad absoluta sobre la muerte y promete vida eterna a quienes confían en Él. Esta no es solo esperanza futura, sino realidad presente. Sexta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús se declara como el único medio de acceso al Padre, la fuente de toda verdad absoluta y la esencia de toda vida verdadera. Séptima declaración: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora profunda, Jesús enfatiza la importancia de permanecer conectados con Él para producir fruto espiritual genuino y duradero. Los fariseos intentaron eliminarlo múltiples veces después de estas declaraciones, pero fueron incapaces de lograrlo. ¿Por qué? Porque su momento designado divinamente aún no había llegado. Su muerte no sería resultado de la ira humana, sino de un plan divino perfectamente cronometrado. Cuando finalmente llegó ese momento en la cruz del Calvario, Él entregó voluntariamente su vida. Nadie se la quitó. Él la dio libremente. Y al hacerlo, demostró de manera definitiva que Él es el Yo Soy eterno, el Dios todopoderoso, el Salvador del mundo. Pero incluso estas revelaciones poderosas del Yo Soy no cuentan la historia completa de su identidad preencarnada, el enigma del ángel del Señor. Manifestaciones preencarnadas de Cristo. Ahora vamos a adentrarnos en el tercer nombre secreto de Jesús, y esta revelación va a transformar completamente la manera en que lees el Antiguo Testamento para siempre.
A través de todo el Antiguo Testamento, encontramos apariciones absolutamente misteriosas de alguien identificado como el ángel del Señor. Pero aquí está el giro fascinante que la mayoría de cristianos nunca han considerado. Este no es un ángel ordinario para nada. Este ángel del Señor era en realidad Jesús, apareciendo en manifestaciones preencarnadas, siglos antes de su nacimiento en Belén. Estas apariciones no solo representan prefiguraciones o símbolos de Jesús, sino que son encuentros reales, literales, con Cristo antes de que tomara forma humana permanente. Déjame mostrarte evidencias específicas que van a volarte la mente. Encuentro con Agar, Génesis 16. Cuando Agar huye al desierto, se encuentra con el ángel del Señor junto a una fuente de agua. Pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo habla en nombre de Dios, sino que habla como Dios, usando pronombres en primera persona. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. ¿Desde cuándo un ángel creado tiene autoridad para hacer promesas de multiplicación? Solo Dios tiene esa autoridad. La prueba de Abraham, Génesis 22. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detiene. Pero nuevamente, este ángel habla como si fuera Dios mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Un ángel creado jamás juraría por sí mismo en nombre de Dios. Solo Dios puede jurar por sí mismo. Jacob luchando, Génesis 32. Jacob lucha toda la noche con un hombre misterioso que resulta ser divino. Jacob declara: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Con quién luchó Jacob realmente? Con una manifestación preencarnada de Jesús. La zarza ardiente, Éxodo 3. Aunque el texto dice que Moisés vio al ángel del Señor en la zarza, inmediatamente después, Dios mismo habla desde la zarza. ¿Cómo explicamos esta transición? Es la misma persona, Jesús preencarnado, manifestándose como el ángel del Señor. Balaam y su burra, Números 22. El ángel del Señor se aparece a Balaam con una espada en su mano, y Balaam se postra ante él en adoración. Los ángeles creados siempre rechazan la adoración y la dirigen hacia Dios, pero este ángel la acepta porque es Dios. Josué antes de Jericó, Josué 5. Un hombre aparece ante Josué con una espada desenvainada, identificándose como príncipe del ejército de Jehová. Josué se postra y lo adora, y este personaje misterioso le dice que se quite el calzado porque está en tierra santa. Solo la presencia de Dios santifica la tierra. Gedeón, Jueces 6. El ángel del Señor se aparece a Gedeón y acepta un sacrificio. Cuando el fuego consume la ofrenda, Gedeón exclama aterrorizado: he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le responde: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Esta es una teofanía, una aparición de Dios mismo. Los padres de Sansón, Jueces 13. El ángel del Señor anuncia el nacimiento de Sansón. Cuando Manoa ofrece un sacrificio, el ángel asciende en la llama del altar. Manoa dice a su esposa: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Ves el patrón? En cada uno de estos encuentros, el ángel del Señor habla con autoridad divina, acepta adoración, hace promesas que solo Dios puede hacer, se identifica usando el nombre divino, es reconocido por los humanos como Dios mismo. Este ángel no solo transmite mensajes de Dios como un ángel creado normal, él habla como Dios, actúa con la autoridad de Dios, acepta la adoración debida solo a Dios y es reconocido consistentemente como Dios mismo por quienes lo encuentran. La única explicación lógica es que estas son manifestaciones preencarnadas de Jesús. Cristo no comenzó a existir en Belén. Él había estado apareciendo a la humanidad durante milenios, preparando el camino para su encarnación permanente. Pero aquí viene algo aún más fascinante. ¿Por qué aparecía como ángel?
La palabra ángel simplemente significa mensajero. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, frecuentemente actuaba como el mensajero del Padre, el revelador de la voluntad divina, el comunicador de los planes de Dios. Estas apariciones del ángel del Señor nos muestran que Jesús ha estado activamente involucrado en la historia humana desde el principio, guiando, protegiendo, revelando y preparando el camino para la redención. Las profecías mesiánicas, revelando la naturaleza eterna, siglos antes. Ahora vamos a explorar algo absolutamente extraordinario, cómo los profetas del Antiguo Testamento, escribiendo siglos antes del nacimiento de Jesús, recibieron revelaciones específicas sobre su naturaleza eterna y preexistente. Las profecías mesiánicas no solo predicen la venida de Jesús, sino que revelan aspectos increíbles de su identidad eterna que confirman todo lo que hemos estado descubriendo sobre sus nombres preencarnados. Isaías 9:6. Los títulos eternos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Analicemos cada título porque cada uno revela aspectos extraordinarios de su naturaleza preencarnada. Consejero Admirable. Esto revela que Jesús, desde la eternidad, ha sido la fuente de toda sabiduría divina. Antes de crear el mundo, Él ya era el consejero perfecto, la mente maestra detrás de todos los planes de Dios. Dios poderoso, el Gibor, en hebreo, el guerrero divino, el todopoderoso. Isaías no está llamando a Jesús un Dios o divino, lo está identificando como Dios poderoso, el mismo título usado exclusivamente para Yahweh. Padre eterno, Abiad, el Padre de la eternidad. Esto no significa que Jesús sea el Padre de la Trinidad, sino que Él es el originador de la vida eterna, el que da vida eterna, el que ha existido desde la eternidad. Príncipe de paz, el que establece paz no solo entre Dios y la humanidad, sino que es la fuente de toda paz verdadera en el universo. Miqueas 5:2, la eternidad explícita, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía es absolutamente extraordinaria porque identifica específicamente el lugar de nacimiento de Jesús, pero inmediatamente establece que sus salidas, actividades, manifestaciones, son desde los días de la eternidad. Confirma que aunque nacería en Belén, su existencia y actividades se extienden hacia atrás en el tiempo sin principio. Daniel 7:13-14. El Hijo del Hombre Eterno. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel ve a alguien que es llamado Hijo de Hombre, título que Jesús usó constantemente para sí mismo, recibiendo un reino eterno del anciano de días. Esto muestra una escena celestial eterna donde Jesús ya tenía posición y autoridad divina. La oración más reveladora de Jesús, Juan 17. En Juan 17 encontramos la oración más profunda y reveladora que Jesús jamás pronunció públicamente. Esta oración constituye mucho más que una conversación íntima con su Padre Celestial. Es una ventana extraordinaria hacia la relación eterna entre el Padre y el Hijo que existía mucho antes de la creación del mundo. Jesús ora por su glorificación, pero escucha cuidadosamente, no de manera egoísta o ambiciosa. Su deseo de ser glorificado está perfectamente conectado con la glorificación del Padre, en un plan eterno de amor y redención.
Jesús declara en Juan 17, 1-5: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado autoridad sobre toda carne, para que otorgue vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, completando la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Captaste esa frase final? La gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús está hablando de una gloria preexistente, de una relación íntima, de una posición que Él tenía con el Padre antes de que cualquier estrella brillara, antes de que cualquier planeta existiera, antes de que el tiempo mismo fuera creado. Este pasaje revela algo extraordinario: la gloria compartida entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Una relación de amor perfecto que existía antes de la creación. Un plan conjunto para la redención que fue concebido en la eternidad pasada. La evidencia clara de que Jesús no fue un ser creado, sino que siempre ha existido en unidad perfecta con el Padre Jesús como agente activo de la creación. El apóstol Pablo, en Colosenses 1:16-17, nos revela algo que debería cambiar completamente nuestra perspectiva sobre quién es Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Esto no es poesía o metáfora. Pablo está declarando hechos específicos sobre la participación activa de Jesús en la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Jesús fue el agente activo de la creación. Todo fue creado por medio de Él. Él fue el instrumento divino utilizado y para Él. Él fue también el propósito final de la creación. Él existe antes de todas las cosas. Su preexistencia es absoluta. En Él todas las cosas subsisten. Él mantiene activamente el universo en existencia. Imagínate, cuando contemplas una puesta de sol, estás viendo la obra de las manos de Jesús.